Vamos a conversar sobre este y otros temas de la coyuntura con el abogado penalista Luis Lamas Pucho, y también nos acompaña el ex defensor del pueblo, Walter Albán. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Por qué no se emitió mínimamente una alerta migratoria? Esto por lo menos habría servido para hacer, coloquialmente lo decía al inicio, hora, en tal caso, para que se pueda emitir un impedimento de salida del país, algo que avisen las autoridades. Mira, para poder emitir una alerta tiene que tener ciertos elementos de convicción o ciertos fundamentos para poder plantear una alerta de esta naturaleza, que simplemente es un estado de aviso, pero que tampoco no es un impedimento de salida del país. De acuerdo. El impedimento de salida del país es consecuencia de una decisión de un juez a raíz de un debate previo que ha habido sobre el particular. Tanto es así que este señor ha ingresado a Colombia sin ningún impedimento, lo cual de ninguna manera tampoco significa que más adelante pueda solicitarse un pedido de extradición, porque migratoriamente él ha cumplido con todas las exigencias. Una solicitud de extradición es consecuencia de una investigación, y una investigación tiene que reunir elementos de convicción, porque claro, dada la gravedad de lo acontecido, es un hecho alarmante, y eso no significa que tenga que canalizarse todos los esfuerzos hacia una persona. No estoy defendiendo a nadie. De acuerdo, de acuerdo. Lo que estoy haciendo es un análisis estrictamente formal de las exigencias legales que se plantea para que una persona pueda ser impedida de salir de un país y más adelante una solicitud de extradición. Pero el dicho de una mandataria, que es una opinión personal, entiendo que ella tendrá alguna fuente informativa, pero si esa fuente informativa hubiera sido absolutamente contundente y veraz, entonces se habrían tomado otro tipo de acciones. Porque lo está diciendo además el general Arriola, o sea, no es cualquiera, ¿no? Sí, pero eso tampoco no pone, digamos, en términos absolutos que lo que él diga es la última palabra. Él es el director de la Policía Nacional, entendemos que tiene toda la información, pero tan cierto es que sabiendo de lo que estaba sucediendo, no hizo nada tampoco sobre el particular. Porque mínimamente hace ruido todo eso, ¿no? Que el mismo día en que la presidenta, el general Arriola, lo anuncian como el responsable, él está tomando un vuelo hacia Colombia y nadie lo impidió. Y aquí anoche, lo escuchábamos en la nota, el alcalde de Patás nos dijo, lo sabíamos hace días que estaba viniendo a Lima para fugarse. O sea, si el alcalde lo sabía, otras autoridades de mayor rango no tenían idea. Totalmente de acuerdo, pero creo que el problema es más grave todavía, ¿no? Porque, ¿qué está pasando con la minería ilegal en el Perú? Con la explotación ilegal del oro. ¿Qué está pasando en Patás desde hace mucho tiempo? Hoy se sabe que la economía ilegal no la encabeza el narcotráfico, sino el oro ilegal. Y se habla de miles de millones de dólares por año. Hay una corrupción generalizada que hace que el Estado aparezca como una entidad que no tiene ningún tipo de cohesión, ningún tipo de planificación. No se viene haciendo absolutamente nada más allá de declarar estados de emergencia, ¿no? Y cuando ya parece que el término no alcanza, entonces comienzan a hablar de estado de sitio. Y ahora la presidenta creo que habla del terrorismo urbano. Nuevamente. En fin, rótulos como que las cosas se pudieran resolver si uno dice abracadabra. No, aquí hay cantidad de responsables. Pero a ver, yo me pregunto, el presidente del Congreso, ¿cómo era conocido? ¿O cuál ha sido su expertise como abogado? Como abogado, ¿no? Su ejercicio profesional ha estado, por lo menos últimamente, orientado a defender minería ilegal, ¿no es cierto? El señor Saluana, que ahora está en Estados Unidos, creo que anunciaban que regresaba. Sí, ¿no? iba a volver antes. Y el presidente del gobierno regional de La Libertad, que se enteró por los medios, dijo él, porque creo que estaba visitando su universidad acá en Lima. Esto es un desbarajuste, acá no hay gobierno. Hay una corrupción campeante y una incapacidad para hacer frente a problemas de esta envergadura que tienen en este sujeto que ya es, digamos, como la gota que derrama el vaso, ¿no? El que se haya podido ir por el aeropuerto Jorge Chávez cuando ya, no solo la presidenta, porque también información, por ejemplo, del alcalde, información de la propia empresa, La Poderosa, sí. En fin, habían elementos. Yo escuchaba, por ejemplo, ahora que alguien declaró, ¿por qué no se pidió una detención preventiva? Ya, pero recordemos que durante meses el Congreso no estuvo sin prisión preventiva. También, ¿no? ¿no? También cambió. Entonces, sí. En fin,
Claro. Creo que hay puntos que tienen que ser examinados a fondo. Y Este es un tema efectivamente, bastante más amplio. Lo que decía el doctor Lamas es válido, ¿no? Se necesitan una serie de elementos para que medidas de ese tipo se pudiesen dar. Pero ¿qué pasó el año pasado? Porque, digamos, él tiene ya un historial de investigaciones fiscales. Y el año pasado él fue liberado por el fiscal de Casma, y entre otras cosas sostiene que cuando se le detiene se le encontró con una pistola y una granada que no estaban operativas. Y dice que al final no había nada, no había motivos para poder detenerlo. ¿Cómo se explica eso? ¿Es válida esa justificación? No, desde el punto de vista del análisis habría que conocer cuáles son los elementos de convicción. Sin embargo, creo que Walter en alguna medida ha ido al fondo del asunto, porque esto no es de ahora. Si tú te remontas años atrás a Madre de Dios, a Puerto Maldonado, realmente lo que está sucediendo ahí es una hecatombe, que no es de ahora, y eso es un tema repetitivo que se viene, digamos, produciendo a lo largo de los últimos años. Lo que pasa es que el tema del oro se ha expandido, y no es un tema tampoco fuera del contexto en el sentido de que se sabe que la explotación ilegal del oro ha sido una práctica particularmente usual en los últimos años. Hay todo un debate político entre minería ilegal, minería irregular, delincuencia, y evidentemente que también hay intereses económicos de grandes niveles. Pero en la medida de las posibilidades ha sido un tema que ha estado circunscrito y en alguna medida controlado bajo estas características. El tema empieza a eclosionar a raíz de la suspensión del REINFO, que es lo que realmente ha generado toda una hecatombe de contenido social, porque también hay mineros que son ancestrales, hay mineros que son irregulares, hay mucha gente que se aprovecha de toda esta coyuntura, y eso significa estratificar el fenómeno. Pero tampoco no está la solución en criminalizar y llevar esta situación a niveles extremos como lo que hemos presenciado en los últimos días, que no justifico de ninguna manera este crimen aberrante, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, acá hay una responsabilidad funcional, hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad económica, porque hay grandes intereses en torno a la minería. Es muy cierto, y lo que dice el doctor Lamas, coincido con el punto de que parte del problema es la ampliación del REINFO, que ha servido como un paraguas para la criminalidad en gran medida, ¿no? Que al final lo que ha hecho el gobierno, el Congreso, es seguir ampliándolo, porque ahí también hay intereses políticos y económicos para seguir favoreciendo a esa minería ilegal que se disfraza de informal y saca camiones de oro todos los días. Yo tengo la impresión de que hace rato que la economía ilegal ha entrado mucho más fuerte de lo que puede ser pues la economía regular y las distorsiones que se producían con las tradicionales coimas. Antes había, digamos, la empresa regular que obtenía beneficios indebidamente pagando coimas. Esa era la corrupción que hemos conocido tradicionalmente y que se sofisticó de alguna manera con Odebrecht, por ejemplo. Pero lo que está ocurriendo en el país ahora es mucho más grave. Esta economía ilegal ha crecido de una manera impresionante. Por eso decía, son miles de millones de dólares que entran cada año. Y eso ya no coimea solamente, infiltra la política, invierten en todo, en la política también. Yo creo que las campañas políticas están siendo pagadas en gran medida con esa plata de origen ilegal. Y eso explica la votación en el Congreso. ¿Qué partido votó en contra del REINFO a la hora de ampliar la vigencia? Ninguno, ¿no? Y cuando nos preguntamos cómo es posible que se tomen tantas decisiones en el Congreso que favorecen a la criminalidad, yo creo que ahí están las respuestas. Hace rato que nuestra política está penetrada por la corrupción y por plata que compra muchas voluntades, y los propios partidos políticos, creo que no hay uno que pueda decir a mí no me toquen o a mí no me miren. ¿Y qué piensan de la medida que toma el gobierno de paralizar por 30 días la operación minera? Ilegales, informales, formales, todos. Eso es peor todavía, porque eso va a agudizar los conflictos. Hay muchas personas irregulares o ilegales que no tienen nada que ver sobre el asunto, y además porque hay una serie de mecanismos para poder continuar operando.
Entonces, en lugar de, digamos, en ejercer cierto manejo de control, evidentemente con un manejo político, se están asumiendo posiciones radicales que lo que van a hacer es agudizar el conflicto, porque evidentemente que el tema de la minería ilegal, como te vuelvo a manifestar, no es un tema solamente de Patás. De acuerdo. Esto está expandido a lo largo y ancho de todo el Perú y evidentemente que hay intereses políticos. Además, no debemos perder perspectivas que estamos a puertas de un proceso electoral en la que evidentemente este tipo de situaciones van a agudizar las posiciones y ante un escenario tan fraccionado es impredecible lo que en última instancia puede suceder, porque no descarto los tremendos intereses políticos y económicos que están detrás de este conflicto, ¿no? ¿Y a usted qué le parece esa medida que toma el gobierno? Paralizamos todo por 30 días. Es como pretender jugar a la pega inmóvil, ¿no? Y que eso va a arreglar las cosas, por Dios. Es más, por supuesto que hay que capturar y sancionar, ¿no?, con toda la dureza de la ley a los responsables de esta horrible, ¿no?, situación de haber asesinado de la manera como los han matado a estos 13 trabajadores. Y puede que sea este señor Cuchillo, pero cuando hay crímenes de esta naturaleza, estos personajes son, digamos, reemplazados muy rápidamente por otros que asumen ese... O sea, si no vamos al fondo del problema, no hay manera de poder arreglar. Y creo que el gobierno no tiene rumbo, no tiene pista, no tiene planificación alguna. Hemos perdido el tiempo durante mucho tiempo en la cabeza del Ministerio del Interior a cargo de una persona que, por Dios, estaba más para rendir cuentas ante los tribunales que a perseguir a delincuentes. Y ahora la presidenta no tiene mejor opción que llamarlo a su lado. Ayer estaba, ¿no?, dándoles en el oído el mensaje de lo que tendría que decir cada quien. Todo el mundo, ¿no? Por Dios, eso es un insulto al país, ¿no? Y luego pretender decir de que, ya ven, cambiar o censurar o tratar de mover a los ministros no cambia nada, pero ¿qué va a cambiar si es la misma gente la que está a cargo todo el rato? Claro. Por Dios, comenzando por ella. Y creo que el Congreso debería no solo pensar en el primer ministro, sino en la propia presidenta Boluarte, porque ¿hasta cuándo vamos a aceptar a alguien que no tiene ninguna calidad moral para poder generar algo de confianza en las propuestas que pueda formular? Vamos a escuchar lo que dijo ayer el ministro del Interior en el Congreso de la República, porque claro, ayer hubo una reunión extraordinaria por el tema de Patás, se reunieron ministros, autoridades y todos, y mínimamente uno pensaría que el titular del Interior está encabezando la estrategia, está liderando las políticas, y parecía pues un poco no tan claro de lo que se había acordado en esta sesión en Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo. Cuando usted señala que se van a suspender las actividades mineras por 30 días, ¿no es cierto? De las legales, todo tipo, o sea, no va a haber movimiento de trabajo minero en esa zona. Ojalá que yo haya entendido mal, señor congresista, pero yo he entendido que todas las actividades mineras se van a suspender por 30 días ahí. O sea, las legales también. Sí, todo. Eso no perjudica. En Patás nada más. Hay una norma que dijeron que suba una moto una persona. Iba a perjudicar a muchos motociclistas que llevan a sus colegios a sus niños. Solamente estamos pidiendo 30 días porque no podemos seguir permitiendo que nos estén las organizaciones criminales trabajando así libre. Se cierran por 30 días toda actividad minera en Patás. Correcto. Porque van a asumir las Fuerzas Armadas y ahí podemos actuar de manera libre para poder identificar plenamente, porque ahí hay mucha gente que trabaja. Ojalá haya entendido mal, dice el ministro, ¿no? O sea, ojalá haya escuchado mal, de pronto no anoté bien, pero sí, me parece que todo se va a suspender, todas las actividades, solo en Patás, dice, y lo compara con la prohibición de motos también en materia de seguridad, que no está funcionando para nada porque no hay manera de fiscalizarlo, y que muy probablemente lo que se va a implementar ahora en Patás tampoco sirva para atacar el problema de fondo, ¿no? Claro, porque no puedes radicalizar este tipo de decisiones sin hacer ningún tipo de distinción y no vas al fondo del asunto, que en realidad tiene otro tipo de análisis. Y como manifiesta el ministro del Interior respecto a una serie de decisiones que denotan una ausencia y una falta de conocimiento del tema, una carencia de un plan de acción con el concurso de otros sectores involucrados
y que solamente se responde ante improvisaciones. Y eso realmente es un tema sumamente preocupante porque, como sabemos perfectamente, todo esto de una u otra manera influye en las próximas elecciones. Claro. Respecto a un tema de inseguridad, respecto al descrédito de lo que está pasando en la inscripción de los partidos, la actitud También de la primera mandataria de aumentarse el sueldo, me parece que es un hecho totalmente desproporcionado, ¿no? Pero, a ver, ¿qué piensa el doctor Blanco cuando escucha al ministro decir, espero haber escuchado bien, no sé si me quedó claro? Bueno, me parece penoso, pero eso nos pone ya ante la realidad de cómo nos estamos enfrentando a esta criminalidad galopante. Es decir, gente con ninguna capacidad, ni formación, ni conocimiento como para poder decir algo que medianamente nos parezca viable. Este señor era el viceministro de Santibáñez. Claro. Entonces, claro, ¿qué va a cambiar si todo viene hace mucho tiempo? ¿Quién es hoy día el jefe de la policía? Una persona cuestionadísima. Hace pocos días se han dado varias informaciones. Se ha sabido que en circunstancias en las que ya probablemente habían sido asesinadas esas 13 personas, él estaba celebrando algo en el Hotel Bolívar. Además, ¿no? Así no puede actuar la policía. O sea, la policía es una institución que está abandonada, golpeada, está sin logística, sin infraestructura, sin condiciones para poder hacer mejor su labor. Pero lo que es más grave, le han golpeado la mística, le han golpeado el ánimo. O sea, no se puede seguir a gente que son los comandos, ¿no es cierto?, que son gente que no tiene ningún respeto, que nadie cree ni nadie confía en que puedan hacer algo que realmente conduzca a solucionar los problemas, ¿no? Qué grave realmente este contexto. Tengo que hacer una pausa, quédense con nosotros unos minutos porque al volver vamos a hablar de las declaraciones que ha dado el médico cirujano Mario Cavani. Complica la situación de la presidenta, asegura que ella estuvo con los ojos vendados tras las cirugías estéticas a las que se sometió. Entonces, ¿cómo firmó la presidenta los decretos supremos que se publicaron en El Peruano? Con eso y más regresamos. La presidenta Dina Boluarte lleva poco más de 2 años intentando ocultar un secreto a voces, ¿no? Sus cirugías. Ella hasta en mensaje a la Nación ha dicho que se operó y que fue una sola operación de carácter de salud porque necesitaba respirar mejor, algo que su médico, doctor Mario Cavani, ahora que ya se le levantó el secreto profesional, puede contar. Y ha dicho que efectivamente operó la presidenta, fueron 5 intervenciones, de las cuales 4 habrían sido con fines estéticos, que la presidenta quería que se le corrigiese la parte funcional, efectivamente que respire mejor, pero, y lo cito, a la vez que se le hagan unos pequeños retoquitos. Entonces, ¿la presidenta Dina Boluarte, doctor Lamas, ha cometido delitos? Mira, en principio cada uno es libre de poder hacer lo que considera pertinente con su fisonomía y con su físico. Eso no es un delito ni es un hecho cuestionable. El asunto se complica a raíz de las mentiras. Una mentira tras otra mentira, porque cuando tú empiezas a mentir entras en un callejón sin salida y asumes posiciones de defensa que en realidad no son posiciones de defensa, sino sucede todo lo contrario. Entonces, lo que en un primer momento pudo haber sido manejado con cierta reserva respecto a los acontecimientos, a raíz justamente de la mentira, se ha convertido en una gran mentira. Y además han salido connotaciones ya no solamente respecto a la intervención, sino a otros hechos que son periféricos en torno a la mentira. Es decir, ya no solamente se trataría de una mentira verbal o de una actitud mentirosa, sino que eso ha sido estructurado en otras actitudes funcionales que están involucrando a otros funcionarios. Entonces, entiendo yo que la actitud del doctor Cavani ha dicho, bueno, muy bien, hasta acá es mi función, pero yo no puedo asumir otro tipo de compromisos que en realidad están poniendo en tela de juicio la ética profesional, ¿no? Ahora, en el Congreso de la República, por otro lado, se promueve una moción de vacancia, que no ha calentado mucho, ahí va Susel Paredes intentando conseguir las firmas, pero ¿ameritaría una vacancia? ¿Le causa gracia? A ver, técnicamente la postura de la vacancia por incapacidad moral permanente ya en este momento en el país no se discute, pues es la mayoría del Congreso lo decide y si reúnen los votos van adelante. Pero
esta señora ha mentido permanentemente. O sea, no es solo a raíz de este último hecho. Recordaremos su gestión en el Club Apurímac, ¿no? Y cómo mantuvo eso siendo ya parte del gobierno, como ministra del gobierno del señor Castillo, ¿no? Recordemos también cómo después salieron informaciones que no han podido ser contestadas respecto a cómo le financiaron la campaña, donativos que no declaró y que ya eran delito en ese momento, porque desde el 2019 en adelante lo que se recibió para campaña y no fue declarado es delito, ¿no? Pero después los asesinatos, las masacres de las protestas de diciembre y enero 2022, 2023, ahí no hablaba de los ponchos rojos, de las balas Dundum, cosa que nunca pudo probar. Es gravísimo. Y después no nos acordamos cuando, a propósito de que surge el escándalo de los relojes Rolex, salió a decir que ella los había comprado con el sudor de su frente, sí, prácticamente, con años de trabajo, y que eran un bien, un objeto, decía uno, después se juró que tenía varios, y además otras joyas complementarias. Por Dios. Ya bueno, después vino con el cuento de que el Waiki se los prestaba y cosas parecidas. Lo mismo con el cofre también, ¿no? Y exactamente, con lo del cofre que nunca llegó a esclarecerse. Y se ronca. Pero ya en este momento uno termina pensando que esta señora es pues mitómana, ¿no? O sea, miente, miente y miente y sus mentiras la absorben. Entonces, una persona así puede gobernar el país. Ya tendríamos que estar claros de que así no avanzamos en absoluto, y lo que vemos en un gabinete donde cada quien se esfuerza en ser más protector, más proclive a taparla, a tratar de defenderla como el lugar. Por eso es tan querido para ella alguien como Santibáñez, por eso le cuesta tanto, pero eso nos da una muestra. No le importa el país, le importa cómo puede ella mantenerse en pie y que no la toquen. Por eso sus ataques permanentes al Ministerio Público, cuando lo que debería hacer es convocar más bien a que las instituciones funcionen de manera compartida, coordinada, para que pueda obtener un buen resultado, pero no, acá ella está cuidando permanentemente lo que le interesa en lo personal. Cuando Dina Boluarte fue citada a la Fiscalía, después de varias veces cuando ya finalmente declaró, comparó estas operaciones con una curación de muela, ¿no? Porque era un poco la estrategia para decir, esto ha sido algo sencillo, esto ha sido algo rápido, yo no he estado incapacitada y nunca he dejado de ejercer mis funciones como mandataria. Pero claro, lo que dice Cavani es que después de la operación se quedó hasta entre el 28 y el 30 en su clínica y estuvo con el rostro completamente vendado, con los ojos también cubiertos, y llama la atención porque hay decretos supremos que se han emitido, dice, emitido en Palacio de Gobierno el 29, firmado por la presidenta Dina Boluarte, momento en el que ella estaba vendada y pasando una recuperación plena en la clínica del doctor Cavani. Entonces, ¿cómo se explica eso? Mira, yo lo que percibo en la señora presidenta es que hay una deformación de la percepción de la realidad desde el punto de vista ético-moral, porque sus antecedentes en realidad están en alguna medida enmarcados dentro de la investigación de los dinámicos del centro, que era una estructura operativa que lavaba, corrompía. Entonces su trayectoria ha sido bastante sinuosa respecto a la ausencia de parámetros éticos y morales que son fundamentales en el ejercicio de la política a lo largo de toda su trayectoria. Y si eso ha sido así, evidentemente que lo que ha sucedido con las intervenciones quirúrgicas estéticas simplemente es el corolario de una actitud personal respecto a cómo ella percibe la realidad, cómo ella entiende esa realidad, cuáles son sus límites éticos y morales para poder comportarse, y evidentemente pensando también en el futuro, porque el juego político partidario en alguna medida es el único esquema que la puede en alguna medida petrechar a futuro. Entonces ella está conjugando una serie de factores y creo que también tiene ausencia de personas que la puedan asesorar mínimamente para en alguna medida poder orientarla en el sentido de lo que debe decir, qué no debe decir, en qué momento debe decirlo, porque su improvisación de la noche a la mañana, además ella ha sido vicepresidenta
de un personaje que está siendo procesado por un golpe de Estado. Entonces tampoco no perdamos esa visión de la realidad de conjunto, que en alguna medida explica por qué ella asume este tipo de actitudes, ¿no? De acuerdo. Y pensando probablemente también en el futuro de Dina Boluarte, esté buscando incrementarse el salario, ¿no? Porque también vendría la pensión vitalicia que le corresponde y todo eso, que dicho sea de paso, el Ejecutivo hoy ha justificado y ha dicho que simplemente están siguiendo lo que dice la Constitución. Me voy a una pausa breve y regreso para escucharlos a ver qué piensan sobre este incremento de más del 100% del salario para Dina Boluarte. Continúa la polémica por el incremento del salario de la presidenta Dina Boluarte, la misma que dijo que se podía comer con 10 soles. Recuerda que hasta postrecito alcanzaba, ahora considera que se le debe incrementar en 125% el salario, pasar de 15.600 a más de 35.000 soles. Hoy el ministro de Trabajo justificó y considera que sí se le debe subir el sueldo a la mandataria, que lo único que están haciendo es cumplir con la Constitución. Lo escuchamos. Lo que se está haciendo básicamente es cumplir con la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado señala que el sueldo de la Presidenta de la República tiene que ser el sueldo correspondiente a su competencia y a su nivel. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es respetar la Constitución y eso es lo que estamos haciendo. ¿Es el momento para esto incremento? Bueno, siempre es momento bueno para cumplir con la Constitución. Son 30 veces más el sueldo mínimo, ministro, 30 veces más de lo que gana una persona. Es una crisis económica, ¿no? Y al ministro de Trabajo se suma lo que ha dicho esta noche el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, que considera, dice él, que la sustentación que hace el Ministerio de Economía para demostrar que la presidenta merece ganar más de 35.000 soles es del Ministerio de Economía y de PCM, o sea, del señor Adrián Sen, y que la presidenta no sabe nada, que la presidenta no tiene nada que ver en esto, que el tema recién lo van a ver o lo deberían ver en tal caso mañana en sesión del Consejo de Ministros, pero que la iniciativa de incrementarse el salario no ha venido de la presidenta, que todo es especulación. ¿Qué le parece, doctor Albán? Bueno, lo que conversábamos hace un rato, yo creo que este ya no es un gabinete de ministros, es un gabinete de ayayeros. Y entonces todos quieren dar en el clavo con lo que le puede gustar o preferir la presidenta. Pero es una desvergüenza que tomen esta decisión en este momento. Yo creo que hay que dejar en claro que no está en cuestión aquí de que el presidente de la República debe ganar lo que corresponde en una estructura en una estructura salarial donde otros en este momento ganan más, los propios ministros. Claro. Pero ¿qué ocurre? Esta distorsión se viene arrastrando desde el segundo gobierno de Alan García, que tomó, a mi juicio, una decisión absolutamente equivocada de decir que él bajaba su sueldo y lo bajaban los ministros. Luego se subió el sueldo de los ministros en la época del gobierno de Humala, pero Humala prefirió no subírselo él. Y tenía una razón muy clara, decía, bueno, los gastos que cubre, ¿no?, el ejercicio de la presidencia son de tal calibre que tampoco es que me voy a preocupar. Y entonces, que esto debía arreglarse, sí, y podía arreglarse para futuro, ¿no es cierto? O sea, decir, en el próximo gobierno el presidente ya debería tener el sueldo que corresponde. Pero hacerlo en estas circunstancias, con todo lo que está ocurriendo y después del asesinato de estas 13 personas y después de que se descubre toda la mentira en el caso de la cirugía, decir que la presidenta va a ganar el doble es un acto de provocación, creo yo, que ya es una desvergüenza extrema y lo que va a producir es que la gente ya levante, digamos, ira contra este gobierno. Claro. Ya hay repudio, pero creo que ella está haciendo todavía todos los méritos para incrementar esa reacción contraria, ¿no? De acuerdo. Aparte es, ¿cuántos peruanos pueden ganar un salario de esa naturaleza? Se entiende que es la primera funcionaria del país, pero coincido en que no es el momento. ¿Es verdad, doctor Lamas, como dice el ministro de Trabajo, que están cumpliendo con lo que manda la Constitución? Mira, eso es un juego de palabras solamente, porque si nos atenemos estrictamente a todo lo que dice la Constitución, tendríamos que vivir pues en una sociedad perfecta, en la que se respetan todos los derechos. Es solamente una salida metafórica para tratar de encubrir. Pero el otro tema también requiere cierta explicación en el sentido de que se dice que la propuesta no habría salido de ella, y que ha salido de los ministros.
Pero si yo soy presidente y me están indisponiendo en esos términos, lo primero que yo haría es marcar una diferencia y salir a una conferencia de prensa y decir, yo estoy como mandataria, estoy en absoluto desacuerdo con esta iniciativa que habría partido de mi Consejo de Ministros. Sin embargo, se queda callada porque solamente es un juego, una concertación a los efectos de poder, digamos, amalgamar una actitud que, como tú acabas de manifestar, en un momento de crisis, de acuerdo, en una situación en la que miles de peruanos con las justas tienen para sobrevivir, es un insulto y un desmerecimiento y un menosprecio a la ciudadanía, ¿no? Y porque lo que contaba Carla Ramírez, la jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana que destapó anoche este caso, es que Dina Boluarte pasó una noche pésima porque estaba molesta con que se haya filtrado esta información y que había mandado averiguar quién había sido la persona que había revelado esta información a la prensa. Entonces, evidentemente, lo que Carla contaba, que le decían sus fuentes, es que preferían pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Que lo iban a tener en absoluta reserva, mañana se aprobaba en Consejo de Ministros y ya luego cuando ya estaba aprobado era, bueno, pues ya está, ya lo hicimos, ¿no? Claro, en este gabinete de ayayeros es impensable que puedan haber tomado la iniciativa sin consultárselo. Es al revés, ¿no es cierto? Y yo hubiera podido entender más bien que se levantara con ira si se enteraba de que sin haberle consultado lo hacen eso, porque eso lo espera de su peor enemigo, no de su ministro. Así es. De acuerdo. Muy bien, bueno, no es el momento entonces oportuno. Decían también que la ley 28212 señalaba que el presidente de la República debe tener el sueldo más alto de la función pública, pero que no debería superar las 10 unidades de ingreso remunerativo, que equivalían a 26.000 soles más o menos. Entonces igual está por encima de lo que está proponiendo la mandataria, ¿no? Claro, pero no es un problema estrictamente cuantitativo, sino más cualitativo, respecto a que no se discute montos, sino que lo que está de por medio es la imagen presidencial en los acontecimientos que están sucediendo, ¿no? De acuerdo. Tengo que hacer una última pausa, quédense con nosotros para hablar de lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República. Se ha logrado alcanzar las firmas para presentar 3 mociones para censurar al jefe de gabinete, Gustavo Adrianzen. Con eso regresamos. 3 mociones de censura se han presentado el día de hoy contra el jefe de gabinete, Gustavo Adrianzen. Podrían ser sus últimas horas de alcanzarse las 66 firmas, supondría la caída del gabinete. Y claro, llamaba la atención, pues se presentó una, alcanzó las 33 firmas, luego venía otra, se alcanzaron, luego otra, y al parecer habría una cuarta ahí que está en camino también para recolectar las firmas. Un poco de afán de protagonismo también en el Congreso, ¿no? Con una no es suficiente porque al final el sustento es el mismo, materia de seguridad y que se vaya Adrianzen. Es un juego de caretas, ¿no? Es decir, así como salieron a dar pésame y solidaridad con los deudos después de que han aprobado el RIFO una y otra vez, es un poquito cínica la actitud. Ahora, sí, protagonismo. Pero yo sí creo que aunque sea simbólicamente, ¿no es cierto? Decía, la responsabilidad mayor es de la presidenta Boluarte, creo que deberían ir contra ella. Ojalá pudiéramos tener un gabinete de gente decente. No me importa si esa gente es conservadora, de derecha. Yo soy más bien progresista o de izquierda o caviar, como me han calificado muchas veces. Pero no me importa que el gabinete sea de solo conservadores, mientras sea gente decente. Bueno, eso es lo que nos falta. Entonces, de repente hay una oportunidad para que salga este señor, que es un felpudo permanente, y más bien pueda ingresar gente decorosa, gente que quiera hacer las cosas mejor por el bien del país y que le tengan, digamos, tengan que soportar un poco este contexto, pero que por lo menos se les dé el margen para actuar. Ojalá que algo así prospere. Vamos a ver un cuadro con las posibles votaciones, ¿no? Como está, por ejemplo, Podemos está a favor, son los que han impulsado, de hecho, una de las mociones de censura. Ahí tenemos también Acción Popular, efectivamente, 9 votos a favor tendrían. Renovación Popular, 11 votos. Honor y Democracia, sin definir. Lo mismo Fuerza Popular, tienen 21 votos ahí. Perú Libre tampoco ha definido, 11 votos ahí. Avanza País tampoco se ha pronunciado al momento, 6 votos hay por ese lado. Somos Perú tampoco se ha pronunciado. Que sigue Bancada Socialista, ellos están a favor porque se han votado todos, han firmado en tal caso.
Tienen 5 votos. ¿Qué más tenemos? No logro ver. Juntos por el Perú, a favor 8 votos. Tenemos el Bloque Democrático Popular, 5 votos. Bloque Magisterial no ha definido, 8 votos. Tenemos Alianza para el Progreso, ellos están en contra, ¿no? Acuña estaba ayer al lado de la presidenta bien sentados. Y los no agrupados, 6 votos. A ver, pero decía el doctor Albán, ojalá haya un cambio y venga gente bien, gente que necesita el país. Pero hay un punto importante, porque entiendo que la ley no es tan clara, es decir, si se van todos, trae gente nueva. Se pueden chocolatear y volver al gabinete, ¿no? Bueno, Santibáñez lo hemos visto regresando, no en el gabinete, pero sí como asesor. ¿Ellos mismos podrían caer el día de mañana y regresar? Mira, en principio yo comparto la aspiración natural y democrática de la necesidad imperiosa de que entre gente realmente comprometida, por lo menos desde el punto de vista político, ético y moral. Pero analizando los antecedentes, realmente no creo que eso suceda. Esto va a continuar de una u otra manera maquillado, y además porque lo que sale en la pantalla del televisor tiene mucho de relatividad. Una cosa es lo que uno aspira y la información que sale, y otra cosa es el momento mismo en el que van a votar. Y los antecedentes más cercanos los hemos verificado en la actitud que asumieron con Vizcarra, que al final de cuentas no lo pudieron inhabilitar. Entonces, yo no tengo la más mínima expectativa de que las cosas vayan a cambiar. No es que sea negativo y pesimista, pero trato en la medida de lo posible de ser algo realista, sometiéndome a los últimos acontecimientos. Claro. Este Congreso es, creo que el peor Congreso que ha habido en los últimos años en el país. Tengo dudas de que el que venga posiblemente sea igual o peor, de acuerdo a los mecanismos que se están manejando, pero que van a cambiar las cosas, la verdad que no creo que sea así, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil. Bueno, y seguramente a partir de mañana ya veremos a los asesores parlamentarios ahí corriendo por el Congreso, intentando no sumar, no llegar a los votos que se requieren. Yo les agradezco a los dos por haberme acompañado esta noche. Muy gentiles. Muchísimas gracias. Para ver esto en 2025.